Este canto me trae un recuerdo. La primera vez que se cantó aquí fue el día que mi esposa y yo nos casamos. Entonces es muy especial porque habla acerca de ¿qué? Del corazón. Y cuando cantábamos esto yo preguntaba, Señor, ¿cómo está mi corazón? Porque la canción dice, dame un nuevo corazón. Y solamente Dios puede darle a uno un nuevo corazón. Queremos continuar en nuestra serie que hemos estado hablando de conexión y en este tiempo ha sido consagración. Pero en medio de este tiempo me he dado cuenta de una cosa: no se puede desligar el ser consagrado de la oración. Yo no puedo decir, Señor, me he consagrado a ti o estoy consagrado a ti, si día tras día tras día no estoy conectado con Él. Necesariamente la consagración se relaciona con la conexión, con los tiempos de oración que yo tengo, con lo que Dios me habla a mí cada día. Entonces recordemos esto, siempre va a estar unido la consagración con la conexión. ¿Ustedes han escuchado quién podrá defenderme? ¿Qué les trae a la memoria? El Chapulín Colorado, ¿cierto? Hace 2 días mi hijo Juanito, en algo que tenía, me dijo, papi, me salió el Chapulín Colorado. Y yo dije, mi hijo dice, ¿sabe? Porque ¿quién podrá defenderme? Es la pregunta que siempre salía. ¿Cuándo qué? ¿Qué le pasaba a alguien? Estaba en una situación difícil, estaba en un momento de angustia, de pánico. ¿Sí? ¿Quién podrá defenderme? Y enseguida, ¿quién salía? El Chapulín Colorado. ¿Sí? Y él decía, yo, y colocaban una música ahí. No sé si todavía los niños, los jóvenes ven, pero muchas veces esa es nuestra pregunta en momentos de angustia. ¿Quién podrá defenderme? Y de pronto nosotros podemos decir, pues lógico sería decir que Dios. Sería lo lógico porque nosotros venimos, nos congregamos aquí, o por nuestra misma tradición. Muchas veces decimos, Señor, ayúdame. ¿Cierto? Inmediatamente sucede eso. Pero yo quiero que en el día de hoy podamos ver si realmente a la luz de un texto bíblico nosotros podemos decir con seguridad, sí, Señor, tú me puedes defender. Vamos a mirar de una manera práctica cómo eso se hace realidad en nuestras vidas. Y yo quiero que vayamos al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 12. Y va a aparecer aquí en las pantallas, pero yo quiero pedirles que ustedes abran su Biblia. Vamos a estar trabajando todo el capítulo 20 de Segunda de Crónicas. No sé cuántos lo hayan leído. Versículo 12 dice, Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que vienen a atacarnos. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. ¿Alguno de ustedes ha tenido un momento donde le dice, Señor, no sé qué hacer? No sé qué hacer. Pero enseguida viene algo y dice, en ti hemos puesto nuestra esperanza. Hemos cantado, yo creo en ti, eres mi ayudador en necesidad. Siempre has sido fiel, mi ayudador. Este versículo está enmarcado en una historia de un rey que se llama Josafat. Y solamente con estos versículos nos podemos dar cuenta de lo que de pronto le estaba sucediendo. El que está diciendo ahí, nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. Capítulo 20, y voy a leer del versículo 1 al versículo 4 de Segunda de Crónicas. Después de esto, los moabitas, los amonitas
Y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat. Y alguien fue a informarle. Alguien fue y le llevó la noticia. Y le dijo: Josafat, cerca de aquí está pasando algo. Del otro lado del mar Muerto y de Edom, viene contra ti una gran multitud. Ahora están en Jahezón Tamar, es decir, en Engadi. Versículo 3. Atemorizado. Otra versión dice: con miedo. Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en toda Judá. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. Una situación difícil. Mencionan a 3 ejércitos. Dice: una gran multitud. Lo que venía era impresionante. Era algo que no esperaba. Y a veces a nuestras vidas vienen situaciones, vienen circunstancias que parecen que nos van a destruir, que nos van a apabullar. Y nos traen la noticia. Y nos dice: de pronto va a pasar esto. De pronto aparece una enfermedad. De pronto aparece una historia o algo que está sucediéndole a nuestro hijo, a nuestra hija. O de pronto una noticia en nuestro matrimonio. Que uno dice: esto no lo puedo manejar. Esto es muy grande para mí. ¿Y qué vino sobre el corazón de Josafat? ¿Qué vino? Temor. Estaba aterrorizado. ¿Alguna vez en nuestra vida ha venido temor? ¿Hemos sentido miedo? Era el rey Josafat el que tenía poder y tenía autoridad, pero había algo mucho más grande que venía sobre él. ¿Qué es el miedo? El miedo es una respuesta natural ante el peligro, una sensación que se puede deber a algo que pasó, a algo que está sucediendo o podía pasar. Eso era lo que le estaba sucediendo a Josafat. Vino una angustia y una incertidumbre a él. Pero así como nosotros vemos el miedo, porque es algo natural, es algo de nuestra naturaleza humana. Si yo pregunto, ¿quién de aquí no ha sentido miedo alguna vez? Todos tenemos el brazo abajo, porque hemos sentido miedo alguna vez. Siempre hemos sentido. Allá atrás Daniel está alzando la mano, pero no le creo. Todos hemos sentido miedo alguna vez, sea de chiquito, a la oscuridad, a un perro que nos va a morder, pero de adultos podemos tener miedo a muchas cosas. Y nosotros vamos a mirar aquí cómo Josafat nos empieza a mostrar realmente qué es que yo estoy consagrado a Dios. Frente a circunstancias difíciles, frente a circunstancias que son no manejables, que se vuelven inmanejables para nosotros, Él nos muestra qué es lo que hay que hacer de una manera concreta. ¿Qué nos dice? El versículo 3. Atemorizado Josafat decidió consultar al Señor. Lo primero que él hizo fue ir delante de Dios. Pero quiero decirles que esto que le pasó a él, que le iba a pasar, no lo cogió desprevenido. Josafat era un hombre que acostumbraba siempre en momentos difíciles, siempre en decisiones que debía tomar, consultar al Señor. En ese mismo libro de Crónicas, capítulo 18, el versículo 4, estaba sucediendo algo ahí y Josafat dice: pero antes que nada, consultemos al Señor. Antes que nada, ¿cuál es nuestra primera reacción cuando viene un momento difícil? Muchas veces empezar a maldecir. Muchas veces decir: maldita sea, ¿por qué me pasa a mí esto? Otra opción es pensar: ¿quién me podrá ayudar? Voy a llamar a tal persona. Voy a hacer esto o lo otro, o salir corriendo. Pero a Josafat esto no lo cogió desprevenido, porque él acostumbraba, él decía: antes que nada, preguntémosle a Dios. Señor, ¿qué necesito hacer aquí? Y este texto nos muestra que él busca a Dios, pero convoca un ayuno.
Él dice, necesito de otras personas. Necesito que otros vengan y oren y ayunemos. Lo que nos va a suceder es terrible. De pronto vamos a morir. De pronto van a destruir todo esto. Pero Él dice, unámonos. Unámonos en oración. Ayunemos. ¿Y qué es ayunar? Ayunar aquí es decirle, Señor, con mis propias fuerzas no puedo. No puedo enfrentar esto. No puedo enfrentar esta situación difícil que de pronto se me va a venir. No puedo. Al ayunar le estamos diciendo, Señor, estoy dispuesto a escuchar tu voz. Quiero renunciar a lo que yo pueda hacer humanamente. Me dispongo a que tú intervengas y obres. Si tú estás viviendo una situación difícil de aflicción, busque a hermanos en la fe. Únase y ore. Ore al Señor. Dígale, Señor, te necesito. Señor, te necesitamos. Eso fue lo que hizo Josafat. Buscó a otros. Vivimos en un mundo donde buscar al otro, decir que necesitamos al otro, no está bien visto. Vivimos en un mundo individualista, donde mire usted a ver cómo se salva. Mire usted a ver qué es lo que puede hacer por sí solo. Pero aquí Josafat nos está diciendo, un hombre consagrado, una mujer consagrada a Dios, busca a otros, le busca a Él primero, es su primera opción, no la quinta, sexta, porque de pronto al darme cuenta que lo que he intentado hacer para enfrentar esa situación difícil no me ha servido, entonces dice, como ya no puedo nada que hacer, voy a buscar a Dios. A veces lo dejamos como el último recurso. No es el primero que pensamos, sino que queda relegado allá. Y nosotros nos vamos a ir dando cuenta a través de este tiempo y de estos puntos que están aquí, que había en el corazón de Josafat para buscar primero a Dios. Hace más o menos un mes, mi esposa y yo estábamos por fuera y nos llaman, mi suegro había tenido 2 infartos. Una situación inesperada, una situación que llegó, simplemente llegó. Pero en medio de todo eso, como familia empezamos a reunirnos, a tener tiempos de oración, porque se generó angustia, se generó miedo. Miedo en mi esposa, en mis cuñadas, miedo en los nietos. Fue un tiempo tan especial donde los nietos empezaron a orar por su abuelo. Empezaron a buscar al Señor. Y lo primero que vino es, Señor, en tus manos está la vida del abuelo, la vida del papá. En tus manos está. Creo que no se atinó a decirle, Señor, sánalo, sino decir, en tus manos está. Que se haga tu voluntad. Pero obviamente que en lo profundo del corazón de todos nosotros era, Señor, sánalo, sácalo adelante, tú puedes en lo más profundo. Pero sabíamos, tú lo tienes en tu mano. Ahí lo tienes. Y nos reuníamos a orar. Y créanme que se empezó a orar más seguido. Desafortunadamente es en las situaciones de angustia que nos unimos. Pero Josafat nos muestra que él tenía la costumbre. Cuando dice aquí, se decidió, era porque él lo tenía como algo que hacía todos los días. Él era rey, tenía la autoridad. Y de pronto él podía tomar decisiones y saber qué hacer. Pero como rey él decía, me uno a otros y busco a Dios. Ser consagrado a Dios es, busca a otro en tus momentos difíciles y pídele que ore. A veces decimos, no, porque yo no quiero que conozcan mi vida. No, eso a ellos no les interesa. No, los trapitos sucios se lavan en casa. Dios no dice eso. Dios dice, abre tu corazón y únete a otros en esos momentos difíciles.
en esos momentos donde tú no sabes qué hacer. Dios nos anima a esto. Pero una persona consagrada, en medio de una circunstancia difícil, ¿qué hace? Habla con el que puede defenderlo. Josafat tenía claro que era Dios el único que podía defenderlo. Y ha reunido a todo el pueblo y él se pone de pie. Ahí dice el texto en el versículo 5, en el templo del Señor, en la presencia de Dios frente al atrio nuevo, Josafat se puso de pie ante la asamblea. El colocarse de pie para un rey no estaba bien visto. Sus súbditos eran los que se ponían de pie. Pero Josafat estaba reconociendo que había uno que era más poderoso que él, que tenía más autoridad, el Rey de Reyes, el Dios que hizo los cielos y la tierra, y se puso de pie y empezó a hablar. Versículo 5 dice: Señor Dios de nuestros antepasados, y le hace una pregunta: ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna a todas las naciones? Y él mismo se la responde: es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien puede resistirte. Él está diciendo: sí, tú eres el Dios del cielo, tú eres el que gobierna las naciones, tú eres el que tiene todo el poder. Es tal tu fuerza, es tal tu capacidad que nadie puede resistirte, que nadie puede contra ti. Ese es el Dios que nos dice: yo puedo defenderte. El Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que tiene todo poder sobre la vida, sobre la enfermedad, sobre lo espiritual. Si nosotros vemos los evangelios, Cristo Jesús, Dios hecho hombre, tenía el poder sobre la naturaleza, sobre la enfermedad, sobre la muerte. A ese Cristo Jesús es el que nosotros podemos acudir a que nos defienda. Josafat va y habla con el que puede defenderlo. Versículo 7: ¿no fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esa tierra? Josafat estaba recordando lo que Dios había hecho, pero estaba recordando también que Él fue el que los expulsó. Que en momentos difíciles de angustia nosotros podamos ir y decirle: sí, tú eres el Dios del cielo y de la tierra, pero también recuerdo lo que tú hiciste. Recuerdo lo que tú hiciste por mí. Y en el corazón de mis hijos y de los sobrinos quedó claro lo que Dios hizo por mi suegro. Ellos veían después de la operación la fe de su abuelo. Su abuelo un día los sentó a todos en la cama y empezó a decirles: léanme este salmo y oren por mí. ¿Ustedes se imaginan cómo quedó grabado eso en el corazón de ellos? Profundamente. Porque el salmo hablaba del poder de Dios, de la grandeza de Dios. En un momento ellos estaban llorando porque literalmente lloraban por el abuelo. Y le decían: Dios, sánalo. Dios, que no se vaya a ir. Pero también había otra nieta que estaba en Australia y le decía, le escribe una carta: Melito, si tú te mueres, te vas a ir al cielo. Le decía así. Ella tenía la convicción hacia dónde iba Dios. Josafat habla con el que pueda defenderlo. Versículo 8 y versículo 9 está diciendo: ellos la habitaron y construyeron un santuario en tu honor, diciendo: cuando nos sobrevenga una calamidad o un castigo por medio de la espada o la peste o el hambre, si nos congregamos ante ti en este templo donde habitas y clamamos a ti en medio de nuestra salvación, tú nos escucharás y nos salvarás. Es en la presencia de Dios donde yo demuestro qué tan consagrado soy, qué tan consagrado en medio de las situaciones difíciles y adversas. Y aquí dice: clamaremos a ti. Esa expresión tiene que ver con lanzar alaridos de angustia o de peligro. Eso era lo que estaba haciendo Josafat. Él
entendía lo que venía. Y él decía: Señor, estamos clamándote aquí, estamos lanzando alaridos de angustia por el miedo que tenemos, de angustia porque no sabemos qué hacer. Josafat tenía la convicción y la fe que Dios lo iba a salvar y lo iba a liberar. Él tenía la confianza y él sabía que Dios tenía el poder para hacerlo. Que cada uno de nosotros, cuando leamos la Escritura, podamos apropiarnos del carácter de nuestro Dios. Que yo pueda decir: mi Dios es poderoso, mi Dios es grande, mi Dios me salva, mi Dios me protege. Que nosotros podamos ir a otro nivel en nuestra relación con Dios y que nosotros podamos decir: yo confío y creo en ti. Pero hay un tercer punto. Una persona consagrada al Señor acepta sus limitaciones. Versículo 12 y 13. Nosotros no podemos oponernos a esta gran multitud que viene. No sabemos qué hacer. Ahí hay dos nos. No y no. Nosotros no podemos oponernos. ¿Qué estaba diciendo Josafat? Nosotros no tenemos la fuerza. Yo no tengo la fuerza, yo no tengo la capacidad. Yo no puedo enfrentar esta situación difícil. Pero vivimos en un mundo donde nos dice: tú sí puedes. Haz lo que tú puedes superar esto. Pero Josafat estaba diciendo: no puedo enfrentar esto. Y no sé qué hacer. Necesitamos aceptar nuestras limitaciones y decir: no sé qué hacer con mi hijo, no sé qué hacer con mi hija adolescente, no sé qué hacer con mi matrimonio, no sé qué hacer. La mente no me da para eso, las fuerzas no me dan para eso. Josafat reconoció sus limitaciones. Nos gusta tener el control de las cosas. Nos gusta tener el control de las situaciones. ¿Sí o no? Nos gusta tener todo en nuestras manos. Nos gusta que todo vaya a la perfección, que nada suceda. Pero cuando Josafat reconoció sus limitaciones, pudo ver de manera diferente a Dios. No nos gusta que las situaciones o circunstancias se nos salgan de las manos. Querer tener el control sobre las cosas denota sobre nosotros inseguridad. El querer tener el control de las cosas genera en nosotros ansiedad. El querer tener el control de las cosas genera en nosotros miedo. El querer tener el control de las cosas genera en nosotros incertidumbre. Y muchas veces llegamos a negar las situaciones. Llegamos a hacer una negación de lo que estamos viviendo, de lo que está pasando. Hace muchos años, ya mi papá y mi mamá se divorciaron y a mí me preguntaban: ¿y usted qué siente? Yo ya era creyente y yo decía: nada. Pero de verdad usted no siente nada porque su papá y su mamá se divorciaron, y yo le decía: nada. Yo estaba negando la realidad de lo que había pasado. Quería tener el control de mis emociones, quería tener el control de lo que estaba sucediendo y decir: esto no es verdad, esto no es una realidad. Quería tener el control de la situación, de las cosas que pasaban. Y yo quiero que tú pienses en esta mañana, si a ti te gusta tener el control de las cosas, de que no se te salgan de las manos. ¿Por qué? Porque eso genera inseguridad. Pero Josafat dijo: yo no quiero tener el control de las cosas. Tú eres el que tiene el control, Dios. Tú eres el que tiene el control de lo que está sucediendo. Dijo: no puedo. Y de pronto él dijo: no quiero enfrentar esto solo. La realidad nos muestra
que podemos controlar unas pequeñas cosas. Mi esposa me decía, y yo creo que también es para los hombres, pero ella me decía, este es un punto fuerte en las mujeres, querer tener el control. ¿O no, mujeres? Ustedes dirán, si sí o no, es querer tener el control. Y ¿saben qué? Le voy a hacer un test rápidamente para los que estamos aquí, para identificar si nos gusta tener el control de las cosas. Si uno puede decir, yo no tengo el control, pero ante circunstancias adversas a nosotros nos gusta tener el control. ¿Quieres tomar siempre las decisiones? ¿Quieres tomar siempre las decisiones? Bueno, ¿te gusta tener el control? ¿Quieres siempre liderar? Las mujeres de por sí son líderes, ¿no? Hay hombres también. Y tal vez los hombres tomamos el control de otra forma diferente. ¿Te cuesta escuchar? ¿Te cuesta escuchar? Porque al escuchar de pronto están dando otra opinión, otra sugerencia, y tú ya sabes lo que va a hacer. Mi esposa y mis hijos me dicen, papi, tú no me escuchas. Tú no me escuchas. Yo no estoy aquí porque yo maneje y que yo diga, no, yo suelto todas las situaciones. No, yo estoy aquí porque yo necesito que Dios me muestre que necesito aceptar mis limitaciones. Porque eso ha generado choques. Y el que dice, no, a mí no me gusta tener el control, no está en lo cierto. A todos nos gusta tener el control. ¿No te gusta equivocarte? ¿No te gusta equivocarte? Eso demuestra que tú quieres tener el control. ¿Eres perfeccionista? ¿Te gusta que las cosas queden así, claritas, bien hechas? Pues créeme que esto está haciendo que tú no puedas ver a Dios como aquel que te puede defender. Porque tú le dices, Dios, yo quiero tener el control y tengo el control. Tratamos de decirle a Dios, Señor, yo tengo el control. Y Él dice, dejemos a mi hijo que crea que tiene el control. Pero aquí Josafat reconoció sus limitaciones y está diciéndonos Dios, no trate de tener el control de todo. Acepte sus limitaciones. Al aceptar la limitación usted está diciendo, Señor, te necesito. Señor, creo en ti. Señor, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayudador. Tú eres, Señor, el que todo lo puede. Una vez que yo he podido aceptar mis limitaciones, viene una exclamación de Josafat, en ti hemos puesto nuestra esperanza. Cuando sé que no puedo controlar las cosas, ¿qué digo? Señor, descanso en ti. Descanso en ti en esta situación que no puedo manejar. Tómala tú. En ti he puesto mi esperanza. En otra versión dice, en ti he puesto mis ojos. En ti he puesto mis ojos, en ti he puesto mi esperanza. ¿Qué circunstancia difícil, qué circunstancia adversa está viviendo? Y quiero que en esta mañana usted recuerde, Dios está interesado en sus problemas. Dios está interesado en sus circunstancias difíciles. Estábamos cantando todas las canciones de amor. Señor, tú me amas. Señor, tu amor es grande. Señor, tu amor es más dulce que la miel. Pero quiero decirles que esto se demuestra en circunstancias difíciles, en circunstancias adversas. Todos tenemos nuestra vida, los que están casados, matrimoniales. Y nosotros con mi esposa teníamos conflictos grandes. Y yo le decía, Señor, yo no sé qué hacer. Como hombre a uno le enseñan, usted tiene que saber qué hacer. Pero tal vez una vez lo mencioné aquí, los conflictos con mi esposa, y está aquí, fueron difíciles y a mí me terminaba doliendo la espalda.
Me terminaba doliendo la espalda de lo que nos sucedía, los choques que teníamos, lo que sucedía con nosotros. Pero Dios me mostró: tú eres limitado para manejar tu matrimonio. Y la solución fue buscar más a Dios. Buscarle. No sé cuál sea tu circunstancia, pero te animo a que le digas: Señor, no sé qué hacer. No puedo con esto, pero en ti pongo mi esperanza. Una vez que yo he podido aceptar mis limitaciones, voy a poder actuar según las instrucciones que Dios me da. A veces yo leo la Escritura y quiero obedecer, pero no puedo, porque no he reconocido mis limitaciones, porque quiero seguir haciendo lo que yo creo que debo hacer. Y la palabra de Dios no tiene ningún sentido, porque yo la leo y el Señor me dice algo, pero por el otro lado yo ya estoy pensando: ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer frente a esa situación difícil, angustiante? ¿Dios está interesado en tus problemas, en mis problemas, en las necesidades de cada uno? Josafat empezó a actuar de manera diferente. ¿Qué nos dice el versículo 14? Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Hazael, hijo de Zacarías y descendiente en línea directa de Benanías, Jehiel y Matanías. Este último era un levita de los hijos de Asaf que se encontraba en la asamblea. Y dijo Hazael: escuchen, habitantes de Judá y Jerusalén, escuche también su majestad. Así dice el Señor: no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Que en esa circunstancia usted pueda decir: Señor, esta batalla es tuya. Y aquí le está diciendo: no tengan miedo y no se amedrenten. La palabra amedrentar es postrarse. A lo que yo le tengo miedo, a eso es lo que yo adoro. ¿Le atemoriza perder su dinero? ¿Le atemoriza perder su trabajo? A eso es lo que nosotros le tenemos miedo, a eso le rendimos culto, a eso adoramos. Porque la palabra temor tiene que ver con reverenciar. El temor que le tenemos a Dios por quién es Él. Pero a lo que tú le tienes miedo, a eso es a lo que te le postras. Si tienes miedo a perder tu dinero, pues estás adorando al Dios dinero. Si tienes miedo a perder el trabajo, estás adorando a tu trabajo. Le estás rindiendo honor, loor y adoración. ¿Le tienes miedo a las personas por lo que te hacen, por lo que te digan? Pues le tienes adoración al hombre. Aquí les dice: no tengan miedo. Y lo repite 2 veces. En el versículo 15 y en el versículo 17. Dice: pero ustedes, 17, no tendrán que intervenir en la batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos, para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. 2 veces repite, en el 15 y en el 17. Pero les dice: salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. La presencia de Dios es lo que nos lleva a nosotros a actuar según las instrucciones. No tengan miedo. Versículo 20, al finalizar: confíen en el Señor y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Tengan fe en el Señor. No tengan fe en ustedes mismos, en lo que puedan hacer. Confíen en sus profetas. Nosotros vimos que en el versículo 15 el profeta había hablado palabra de Dios, y está diciendo aquí: confíen en la palabra de Dios, confíen en lo que está escrito aquí, confíen. Lo que está aquí es verdad.
Por eso dice, confíen en los profetas, en la palabra de Dios. El profeta les había dicho, Dios va a pelear por ustedes. Hemos visto varios elementos de qué es ser realmente consagrado a Dios. Eso es ser consagrado. Mucho más allá que orar, hay que actuar. Y por último, necesitamos publicar quién nos defiende. ¿Quién nos defiende? Ellos nos dice aquí el texto, en el versículo 21. Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico. Den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Eso era lo que ellos iban cantando. El Salmo 136 empieza a hablar de quién es Dios, de la grandeza de Dios que hizo los cielos y la tierra, que sacó al pueblo de Egipto. Y después de cada esa aseveración decía, su gran amor perdura para siempre. Su gran amor perdura para siempre. Ellos iban publicando en la medida que iban cantando, alabando a Dios. Es nuestro Dios al que alabamos, es nuestro Dios el que nos va a dar la batalla. 22. Tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscada contra los amonitas, contra sus enemigos. La adoración y la alabanza son elementos que Dios nos ha dado para la batalla. Escucha, canta a Dios, levanta las manos, adora, se postra en su tiempo de intimidad, en su tiempo con Él. Quiero animarle a que usted escuche música de adoración y pueda expresar alabanza a Dios. Y Él dice, Señor, en medio de esta circunstancia difícil yo te alabo. En medio de esta circunstancia reconozco que Jesús es el Salvador, reconozco que Jesús es el que puede poner mi situación en otra dimensión. Y usted pueda ir y arrodillarse en su cama y cantar y adorar a Dios y llorar y derramar su corazón delante de Él y decir, Señor, tu gran amor perdura para siempre. Que en medio de las dificultades usted pueda decir, Señor, sí, tu amor perdura para siempre. Tú me amas, enviaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por mí. Gracias por esa muestra de amor. A ti te canto, a ti te exalto, a ti te honro, a ti te alabo. Que cada uno de nosotros pueda decir eso. La alabanza y la adoración son expresiones de decir, ¿en quién confío? Cantar, adorar, es mostrar, decir, Señor, yo confío en ti. Tú eres fiel. Finalmente, ¿qué vino al corazón de ellos? Versículo 26. El cuarto día se congregaron en el valle de Beracá y alabaron al Señor. Por eso llamaron a ese lugar el valle de Beracá, nombre con el que hasta hoy se conoce. ¿Y Beracá qué significa? Bendición. Bendición, Señor, tú nos has bendecido. Señor, tú eres bueno. Versículo 27 dice, regresaron a Jerusalén lleno de gozo. Llenos de gozo, llenos de alegría. Dios les había respondido, Dios había hecho cosas sobrenaturales, cosas que no se imaginaron que iban a pasar. Dios quiere hacer cosas sobrenaturales en su vida y en la mía. Yo le estoy diciendo, Señor, haz cosas sobrenaturales, haz cosas que solamente tú puedes hacer. A veces vivimos en lo natural, pero Dios está diciendo, yo puedo hacer cosas sobrenaturales. Y finalizando el versículo 30, nos dice que el reino de Josafat vivió en paz. La presencia de Dios, la respuesta de Dios, lo que Dios quiere hacer en nuestro corazón es traer paz. Traer paz. Oremos. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra, por lo que tú haces. Si en esta mañana Dios te ha hablado acerca de que te cuesta dejar el control y que el control lo tenga Dios, si te cuesta
que las cosas se te salgan de las manos, las circunstancias, las situaciones se te salgan de las manos. Yo quiero animarte que ahí en tu puesto tú puedas decirle: Señor, no puedo y no sé qué hacer frente a esta circunstancia. Y que tú puedas decirle ahí en oración: Señor, te entrego el control. Te entrego el control de esta situación, te entrego el control de mis hijos, te entrego el control de lo que está sucediendo en mi trabajo, te entrego el control de lo que está sucediendo en mi vida. Te entrego el control porque esto está generando ansiedad, miedo. Y que en medio de lo que usted esté viviendo también pueda buscar a otras personas, únase a otros, a orar por esa situación. Y quiero animarle que usted también pueda ayunar. Al ayunar usted está diciendo: Señor, te necesito, te necesito. Si usted ha orado diciéndole: Señor, renuncio a tener el control de las circunstancias o las situaciones, créame que le será más fácil hacer lo que Dios le dice que tiene que hacer. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Permite que esta palabra caiga en buen terreno, en un terreno que dé hasta 100 por 1, que produzca mucho en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús damos las gracias. Amén.